Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos aquí con nosotros a Gonzalo García Lagorta, que tradujo el curso de Milagros, una versión más completa. Y bueno, que yo agradezco mucho esta nueva traducción. Y me gustaría si puedes presentarte, Gonzalo, ¿Perdón? que te presenté muy brevemente como el Que me traductor. presente yo muy Sí. brevemente. No, Bueno, yo ya te presenté brevemente, si puedes eh, comentar. comentar un poquito. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, me llamo Gonzalo y nací hace 66 años en Bilbao, en España, una ciudad del norte de España. Desde muy pequeñito he tenido grandes inquietudes por el conocimiento de la realidad. Es decir, ya desde muy pequeño me preguntaba qué es esto, qué pasa aquí. Y me interesé desde muy joven por la filosofía, que es lo que quería realmente estudiar y a lo que quería dedicarme, pero el psicólogo del colegio les desaconsejó a mis padres que lo hiciera porque era una persona muy apasionada y a lo mejor me volvía tarumba si me dedicaba a la filosofía pura, que es lo que yo quería hacer. Entonces estudié una ingeniería eh, y nada, monté una empresa de ingeniería que fue creciendo y llegó un momento, después de 20 años, en los cuales ya para mí perdió sentido eso, porque 7 años antes, en el 2003, había conocido el curso y, y, y sentí que tenía que apartarme del mundo empresarial, lo dejé todo. No fue fácil, entré en una crisis profunda que me duró 2, 3 años, una noche oscura del alma muy gorda, después de estar practicando el curso intensamente durante 7, de repente un día te descubres en el infierno, fíjate, y dices, a ver qué pasa aquí, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui reconstruyendo mi mente y, y cuando ya llevaba 10 años estudiando el curso, sobre el 2013, me di cuenta que me había quedado estancado en el aprendizaje y me pregunté, bueno, me he quedado estancado, ¿qué puedo hacer para aprender más, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que desde entonces, desde que conocí el curso, prácticamente ha sido lo único que he leído el curso una y otra vez, en español y en inglés, y ha sido el foco principal, el foco de mi vida, ¿no? Y luego literatura referente al curso también, ¿no? Pero básicamente el curso de Milagros ha sido mi prioridad desde el 2003. Y entonces me pregunté cómo podía aprender más y entonces oí en mi mente que si quieres aprender más tienes que enseñar. Entonces, el 2013 me puse a enseñar poquito a poco en una escuela de yoga, empecé a dar charlas del curso y, y 6 años más tarde, 5 o 6 años más tarde, eh, se me ocurrió empezar a traducirlo, porque no me gustaba el español en el que estaba redactado el curso. Y luego, además, porque ya para esas fechas ya disponía de la totalidad del dictado de Jesús a Helen. Entonces se me ocurrió sacar una edición completa del dictado de Jesús a Helen en un español coloquial, más moderno, más claro y también con una edición distinta. Eh, Porque mi experiencia enseñando el curso me di cuenta que a la gente el curso es muy denso, es extraordinariamente denso y la gente se colapsa leyendo. Y entonces el curso necesitaba notas y también una edición diferente. Y entonces lo que hice fue separar todas las líneas como puntos y aparte. Es decir, los puntos y seguidos los convertí en puntos y aparte, porque me di cuenta que cada línea del es una idea fuerza.
y que la gente se satura, las mentes normales son incapaces de digerir un solo párrafo del curso si lo leen de seguido, porque tiene tanto contenido que un solo párrafo ya te colapsa la mente y al final de ese párrafo ya es que eres incapaz de aprender todas las ideas que te vienen, ¿no? Entonces lo redacté de manera diferente y poco a poco me sentí libre también para cambiar la estructura de los párrafos, donde empezaban y dónde acababan, dándole un orden que me parecía mejor, porque hay que tener en cuenta que Jesús no se metió en esas cosas. La estructuración en capítulos y la titulación de los capítulos y las secciones es cosa de Bill, de Helen y de Ken. Y nada, me lancé alegremente a la tarea y me llevó 6 años de trabajo, de dedicación absoluta. Le dediqué más de 10.000 horas a hacer eso y utilicé como fuentes documentales el urtext por una parte y las notas de Helen por otra. Porque el urtext es lo que Helen le dictaba a Bill por las mañanas y no contiene todo lo que aparecen en los cuadernillos. Pero sin embargo, las notas tampoco contienen todo lo del urtext, porque algunas veces se le ocurrían, empezaba a canalizar la voz de Jesús en el mismo momento de la mañana. Con lo cual, en el urtext hay cosas que no están en las notas y en las notas hay cosas que no están en el urtext. Y entonces lo que he hecho ha sido refundir todo en un único documento para intentar poner pues, la totalidad. Pero sobre todo lo más importante es todo a nivel de contenido, que en los 8 primeros capítulos Helen y Ken decidieron omitir unas 50.000 palabras, porque consideraron que era inapropiado para incluirlo en el texto original. En mi opinión, hicieron bien, porque estamos hablando del año 72, 73, 74, cuando lo estaban haciendo, y los primeros capítulos contienen un montón de información que pueden confundir un poquito al lector, y además de eso, también contienen mucha información personal, es decir, consejos puramente personales que no son propios del curso de milagros. Pero claro, ya han pasado más de 50 años de eso y ahora lo miramos desde un punto de vista diferente. Entonces, básicamente lo que he pretendido hacer es una edición para maestros de Dios. Es decir, una edición para alguien que ya conoce el curso bien y entonces le incluyo todo este material adicional que era desconocido y este nuevo material, curiosamente, sirve para entender e interpretar y poner en contexto, sobre todo los primeros capítulos que son tan crudos, ¿sabéis? Que empieza el curso de milagros, esto es un curso de milagros, principio 1, principio 2, principio 3, y en 4 páginas te sueltan todos los principios del curso. Y en mi edición, esas 4 páginas se convierten en 100, ¿sabes? Porque hay un montón de material entre medias que se ha quitado. Y si bien no es imprescindible, sí que ayuda muchísimo para entender los principios de los milagros, pero sobre todo el tipo de comunicación que Jesús tenía con los escribas, que eso es lo que lo hace muy interesante. Y entonces el resultado de esta traducción, de este trabajo, ha sido pues más de 2.500 páginas que la he tenido que publicar en Amazon en 4 volúmenes, en Amazon porque yo no tengo dinero para financiar una edición en papel por mí mismo, ni medios para distribuirla, y ha tenido que ser en 4 volúmenes porque Amazon no permite libros de más de 800 páginas, 820, y esas 2.500 páginas son como la mitad es el texto, el dictado original de Jesús completo, y la otra mitad son notas.
notas de diferentes tipos. Notas, pues hay más de 1000 referencias bíblicas, hay más de 1000 referencias cruzadas dentro de la obra. Luego hay cientos de notas explicativas técnicas, porque Jesús, hay que tener en cuenta, estaba dictando el curso a 2 doctores en psicología y utiliza mucho vocabulario técnico. Entonces, pues, por ejemplo, pues he tenido que explicar un poco eso. Y luego, sobre todo, el cuerpo principal de las notas son notas de exégesis, es decir, de intentar explicar qué es lo que realmente significa esa frase. Y esto lo he hecho basándome en la experiencia, pues, de más de 10 años enseñando el curso y dándome cuenta donde la gente normal, pues, tiene dificultad para comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me he cedido, esto es más que una presentación personal, pero bueno, Es muy eso es interesante lo que porque soy y ya está. sí, yo quería comentar, bueno, primero coincidir en esto de que esta primer parte, el diálogo que tiene Jesús con los escribas, es como un lindo ejemplo de lo que nosotros tendríamos que lograr, ¿no? O sea, el objetivo de una comunicación, de contactar la guía interna, ¿no? Y por ahí también que si bien las mayores diferencias están en la primera parte, el resto del libro también tiene diferencias. Si querés comentar Sí, a eso. sí, 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 sí. Una de las cosas que me has preguntado antes de la grabación de esto es si había encontrado errores y cosas y así. Y sí, claro que he encontrado errores y algunos de ellos muy graves, pero no muchos, ¿eh? Lo que son errores, no. He encontrado, sobre todo, lo que hay son muchas omisiones, pero errores graves, pocos, pocos. Ujú. El material de la FIP, el curso tal como está editado, es perfectamente válido para aprender el contenido del curso, la enseñanza de Jesús, es un material perfecto. La traducción de Rosa María Wynn y de Fernando Gómez es magnífica, es una traducción estupenda, que a mí no me guste las expresiones que utiliza y el español que utiliza no significa que no sea extraordinariamente precisa. Os puedo asegurar, mira, la verdad, voy a decir algo que parece un poco arrogante y eso, pero yo creo que poca gente conoce mejor la traducción de Rosa María que yo, porque la he investigado palabra por palabra, artículo por artículo, coma por coma, muchas muchas Claro, veces. Y yo, la he comparado con la mía, y eso. Y es buenísima. para mí una ventaja del resto del libro, donde por ahí nos faltan tantas cosas, es las palabras que están resaltadas, ¿no? En mayúscula, o Mm. palabras que están en mayúscula porque tienen que ver con Dios, contra otras que están en minúscula, ¿por qué no? Bueno, hay dos tipos de capitalización. Por una parte, todos los conceptos reales aparecen en mayúscula, la primera letra en mayúscula, para hacer referencia a que eso se trata de un concepto real, como Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo y demás. La palabra conocimiento, la palabra realidad también, muchas veces. Pero luego hay palabras que toda ella está en mayúscula. Y eso es porque Helen había algunas palabras, cuando le oía a Jesús, ella sentía que Jesús está poniendo más énfasis en esa palabra en concreto. Y entonces se lo decía así a Bill, y como Bill solamente tenía una máquina de escribir, la única manera de resaltar y de poner énfasis es poner mayúsculas y esa palabra ponerla en mayúsculas. Y entonces yo creo que eso es muy útil. Y he mantenido todas las palabras en mayúsculas que Helen le había dicho cuando la edición de la solamente mantiene un 15, un 20% y las pone en cursiva. Solamente coge porque yo creo que les ha parecido excesivo la cantidad de énfasis que pone Jesús.
Pero hay veces, por ejemplo, en la que dice, porque tienes que hacer el cuerpo y la mente. Y ese y, en inglés el and, ese y es lo que va en mayúsculas. Y la mente, bueno, Jesús, y entonces de esa manera, poniendo la I en mayúsculas, te das cuenta de que está haciendo énfasis precisamente en eso, ¿no? Mm. Sí, a mí esas cosas me parecen muy útiles para la comprensión, para facilitar la comprensión, ¿no? Mm. Eh, ahora que entraron, no sé si las chicas quieren hacer una pregunta de lo que fue hablando Gonzalo hasta ahora o otra pregunta que tengan. Si Este, quieres, bueno, eso, si quieres puedo contestar a las preguntas que me vayáis haciendo o puedo contestar a las que tú me has presentado al principio de esto, lo que tú quieras. sí, yo les pedí a ellas, así voy mirando cuál faltaba, pero como quieran, si no empiezo yo. Alicia tenía una pregunta, eh, si querés hacerla. Mm. Está silenciada. Sí, bueno, gracias. La pregunta que yo tenía era esto, que el otro día, como le dije al principio, leyendo el libro se me hizo como un nudo de ideas que como que me enojé, me peleé un poco con el libro y el párrafo que dice, en cualquier relación en la que estés totalmente dispuesto a aceptar la compleción y solo la compleción, ahí Dios se completa y su Hijo junto con él. La pregunta es, ¿acaso Dios no es ya completo en sí mismo y el Hijo también? Por supuesto, por supuesto. Esta es una de las dificultades que tiene el curso. El curso está funcionando en dos niveles. Está funcionando a nivel de la ilusión y a nivel de la realidad. Y Jesús pasa de un nivel a otro sin avisar directamente. Y entonces en un mismo párrafo te encuentras que a veces en un solo párrafo hay tres saltos de nivel. Al principio del párrafo te está hablando en el nivel de la realidad, luego pasa al nivel de la ilusión y luego vuelve a pasar al nivel de la realidad. En un mismo párrafo y en una sección, vamos, con muchísima frecuencia. Y lo más gracioso, lo más inconveniente es que es sin avisar. Y eso es por eso el curso necesita exégesis, es decir, necesita explicar ese tipo de cositas. Entonces, Dios, por supuesto que está completo totalmente, pero tienes que tener en cuenta que el curso es un curso que funciona en el nivel de la ilusión, ¿sabes? El Hijo de Dios no necesita hacer ningún curso. Todo el curso ocurre en el nivel puramente de la ilusión. La misma expiación o la salvación es una ilusión. ¿De qué se va a tener que salvar el Hijo de Dios que fue creado perfecto? ¿Sabes? Entonces, el darte cuenta de que hay dos niveles y que en un nivel es el nivel de la ilusión y otro es el nivel de la realidad, es lo que te permite interpretar correctamente aparentes contradicciones, ¿sabes? Que son aparentes contradicciones, pero eso simplemente es porque el curso es así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? Entonces, Dios está completo, por supuesto. O, por ejemplo, cuando Jesús utiliza cosas como y porque Dios llora, porque se siente solo y todo eso, pues es una manera de hablar, ¿sabes? Es una manera de hablar, porque en otro lado te dice, Dios ni siquiera tiene idea de eso del mundo, de las cosas que pasan en el mundo, porque Dios no es consciente de lo ilusorio, ¿sabéis? Entonces, el curso lo tienes que interpretar, en ese sentido y darte cuenta que está funcionando y está trabajando a dos niveles diferentes. Y todo eso lo explico en las notas, está bien, para... Bueno, Sí. Mari, Bárbaro, gracias, gracias. Mm. Mari Carly. Sí, gracias. Hola, Gonzalo, muchas gracias
por tus respuestas y gracias a Laura por invitar. Ahora que mencionaste esto de que el curso habla de que Dios llora, yo leí en una parte, no recuerdo dónde, que habla de las lágrimas de Cristo. Entiendo que Cristo no puede llorar, pero me gustaría que continúes esa idea, si es a eso a que te referías Por o... supuesto, son Es como figuras, poesía. son figuras retóricas y ya está, y son maneras de hablar, pero no, en ese sentido no te lo tienes que tomar de manera literal, ¿sabes? Eh, es que, mira, ¿sabéis una cosa? El problema fundamental, y además esta es una dificultad insalvable, el problema fundamental es que nosotros creemos que la idea que tenemos de nosotros mismos es real. Es decir, y el yo que pregunta, y el yo que se cuestiona todas estas cosas, el yo que duda, el yo que ve contradicciones, es lo que yo llamo el ego como efecto. Porque este es otro concepto interesante que me llevó muchos años darme cuenta de que cuando Jesús utiliza el vocablo ego, lo hace con dos acepciones diferentes. Una acepción es el ego como causa, que es la idea de la separación, es la enfermedad mental del Hijo de Dios, es esa parte, por así decirlo, que en el libro viene expresado un poco de manera diabólica, y el ego te dirá, y el patatín y el patatán, es el ego como causa, y luego está el ego como efecto. Y el ego como efecto es el efecto de la idea de la separación en la mente del Hijo de Dios. Pero hay que tener en cuenta que tanto el ego como causa como el ego como efecto son ilusiones. Esto es muy importante. Y el ego como efecto eres tú, yo, la personalidad individual, el personaje. Así, cuando Jesús dice, yo soy maestro del ego, es decir, yo soy tu maestro. ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién es el maestro? De aquel que tú crees ser, de la mente del Hijo de Dios, perfecta, pero que se ha crispado y ha adoptado una identidad espuria, una identidad falsa, que es la identidad de que yo soy Mari Carly Tapia. Claro, ¿Sabes? porque hay Mari un Carly, momento que Jesús dice, claro, Mari Carly, sí, ¿cómo? dime, Que hay un dime. momento que Jesús dice, permíteme, yo puedo ser el sustituto de tu ego si me lo permites, algo así. Claro, claro, claro. Claro. Y entonces, básicamente, este es un curso de entrenamiento mental que tiene como objeto abandonar esa identidad falsa, es decir, dejarla caer, perdonarla, perdonar la idea que tienes de ti misma. Y entonces, esa idea que tienes de ti misma es la que duda, la que se cuestiona, la que intenta evaluar una cosa y la otra, pero esa idea es completamente falsa porque cambia constantemente, ¿sabes? Mira, si te pones a mirar en tu vida personal, lo que llamas tu vida personal, que es la historia de tu vida personal, y que comenzó cuando creíste nacer y que acabará cuando creerás que mueres y que tu cuerpo muere y le pones unos años y la identificas también con un cuerpo. Si piensas en tu vida personal del pasado, te darás cuenta que todo, absolutamente todo, cambia, ha cambiado. Ahora estás en un sitio diferente que ayer, tu cuerpo es distinto que hace 10 años, tus ideas también han cambiado, todo ha cambiado. Si ha cambiado o puede cambiar, significa que es una ilusión. Pero hay una cosa, solamente hay una cosa que no ha cambiado jamás dentro de eso que llamas tu vida personal, y es la idea de ser. Es decir, esa noción de ser, del yo soy, eso siempre te ha acompañado. Y eso
no ha cambiado nunca ni puede cambiar, porque es como el hilo umbilical que te une a tu ser, que es la conciencia de ser, de existir. Entonces es lo único. El resto, todo es una ilusión. Todo es una ilusión. Entonces es interesante preguntarse a quién le está hablando Jesús cuando dice tú, ¿sabes? ¿Quién está haciendo el curso? ¿Quién es ese tú que está haciendo el curso? Bueno, pues, obviamente es el ego como efecto. Es decir, es ese personaje que todas las noches, cuando te vas a la cama y te quedas dormida, desaparece y a la mañana siguiente, cuando suena el despertador, ahí va, vuelve a aparecer de nuevo a esto. Y dice ese personaje cuando abre los ojos en la camita, dice, ahí va, ahora estoy despierta. Y en realidad es cuando la mente del Hijo de Dios está soñando un sueño denso, un sueño identificado con el cuerpo físico, ¿sabes? Un sueño denso. Bien, más cosas que me has preguntado. Si Sí, quieres, quería preguntarte yo por sé. las otras obras que has traducido, porque no es solo el curso de milagros, has traducido la geografía. Ah, sí, he traducido también. Bueno, esos son obras. Bueno, yo he traducido decenas de obras, pero porque me encanta traducir. Pero, y me encanta traducir porque es una manera que tengo de leer en profundidad. Y eso, y de aprender las cosas bien, porque para traducir tienes que entender perfectamente todo, porque si no es imposible. Por eso, una de las cosas que digo a mis alumnos, siempre les digo, ¿quieres aprender bien el curso? Pues tradúcelo. Ah, pero es que yo no hablo inglés. No importa. Cógelo en español y tradúcelo a tu español. Y haz ese ejercicio. Y entonces os animo a que hagáis el ejercicio de hacer vuestra propia versión del curso de milagros. Porque no os podéis imaginar lo que he aprendido haciendo eso. Es decir, sacad vuestra propia y empezad con un capítulo cualquiera. Y decir, bueno, voy a coger este capítulo y lo voy a poner con mis palabras. Voy a decir estas ideas con mis palabras. Y os daréis cuenta de cómo, hasta qué punto tienes que entrar en el contenido de las palabras para poder ponerlo en tu propio lenguaje, porque si no vas a ser incapaz, ¿sabes? Es un ejercicio fantástico que os lo aconsejo. Bueno, entonces, perdona, sí, he traducido también las autobiografías de los escribas, que es la autobiografía de Bill y la autobiografía de Helen, que también están disponibles en Amazon, y es un librito cortito, pequeño, que vale 15 euros en tapa blanda y 5 euros en Kindle. Y os lo aconsejo vivamente porque es fantástico, ¿sabéis? En mi opinión, cuando se os acerca a alguien y os pregunta, oye, ¿y eso del curso de milagros qué es? A mí me interesa y tal, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a dar? ¿A leer el libro azul o mi versión? Esto. Y que empiece el principio de los milagros. Por favor, no le des eso porque se atraganta completamente. Entonces, le tienes que dar algo mucho más humano. Y son las autobiografías. Es decir, es los comentarios de aquellos que transcribieron el curso, cuál fue el impacto en sus vidas. En primer lugar, quiénes eran ellos y cuál fue el impacto en sus vidas. ¿Cómo era su vida antes? ¿Cómo fue la transcripción del curso y de qué manera eso les afectó? Y esas autobiografías, que son muy cortas y son muy simples, están muy bien. Y además tiene la ventaja de que te permite entender por qué fueron ellos precisamente quienes recibieron el curso de milagros. Porque si lo pensáis bien, no eran dos personas normales, eran dos doctores en psicología, dos personas con unas mentes brillantes, brillantísimas, y con un currículum y un historial académico brutal. Y de repente
les viene un sistema de pensamiento completamente nuevo que es lo opuesto de todo lo que habían aprendido hasta entonces y de todo lo que estaban ellos enseñando. Es decir, es un desafío intelectual brutal, pero no a cualquiera, a dos doctores en psicología. Y entonces, ¿qué pasa? Y a mí me parece fantástico, sobre todo la autobiografía de Bill, cuando él, con toda su honestidad y candidez, narra el impacto que tuvo en su vida y eso. Y es que para mí Bill es el personaje fundamental del dictado, porque Bill es realmente quien hace la petición, dice, tiene que haber una manera mejor de ver esto y además estoy dispuesto a encontrarla. Y entonces va Helen y dice, bueno, pues te ayudaré a encontrarlo. Y entonces Helen empieza a canalizar la voz de Jesús. Entonces, de alguna manera, Bill es el que pregunta y Helen es la que le ayuda a recibir la respuesta. Pero Jesús se está dirigiendo a Bill a través de Helen. De hecho, hay un momento en el que le dice, tú eres el profesor, el profesor tal, y tú eres la profesora asociada. Es decir, tú eres como la secretaria. Y luego llega un momento en el que le dice a Helen, Bill es a quien le corresponde decidir si esto entra o no entra en el curso, porque él es el editor del curso. Es decir, tiene que ser le intenta promover como editor. Y además, el dictado de Jesús está lleno de comentarios súper tiernos y súper amorosos de Jesús a Bill. Mucho, mucho, mucho. Y luego al final, si te das cuenta un poco cuál fue el impacto que tuvo el curso en sus vidas, Helen, bueno, los dos lo aprovecharon lo máximo que pudieron, pero realmente el que llegó lejos fue Bill, porque el que se lo tomó totalmente en serio, el que se rindió completamente a la voz de Jesús, el que confió completamente en él y que adoptó con el corazón el curso de milagros como sistema de pensamiento. Tanto es así que cuando llegó un momento en el cual ya se separaron Helen y Bill, porque ya Helen se tenía que jubilar. Bill era el jefe de Helen y le estaba aguantando en el departamento de psicología que él dirigía en el hospital ese, pero ya Helen ya tenía 67, 68 años y ya no podía aguantarle más, pero ya habían acabado el curso y entonces Helen se tenía que jubilar y entonces Bill, que era 12 o 14 años más joven, dice, pues yo también me jubilo porque para mí ya esto ya no tiene sentido. Entonces Helen se queda en Nueva York con Ken y Bill decide irse a California. Y entonces cuando se va a California, bueno, pues cambia completamente su vida, se convierte casi en una persona un poco diferente, se desinhibe un montón, llega, bueno, a California de los 70, ¿sabes? De finales de los 70, que era como el paraíso de la libertad, ¿no? Y la gente le preguntaba, cuando estaba en unas reuniones, le preguntaba, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y él decía, yo me dedico a perdonar. Es decir, para él se dedicó dijo, yo solo me dedico a perdonar. Es decir, esta es mi historia, esta es mi función y mi función es perdonar y a esto me dedico solo a perdonar. Y realmente lo consiguió, porque en mi opinión es un poco el primer santo iluminado del curso, ¿no? ¿Conocéis cómo fue su muerte? ¿Sabéis cómo murió y todo eso? No, no sabéis. Es impresionante. Era el 4 de julio de 1989. Bill estaba en California y en esa época vivía cerquita de Judy Scatch, que fue la que ayudó a la edición del curso y todo esto. Y era el 4 de julio, que ha sido ahora, precisamente hace poquito ha sido el 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos, cuando celebran que se independizan de los ingleses.
celebran con barbacoas, fuegos artificiales y esas cosas. Y entonces Bill había llegado a la casa de Judy porque iban a ir juntos a una fiesta, a un party de estos de celebración del 4 de julio. Y cuando llega Bill a casa de Judy, Judy se estaba todavía preparando, no estaba lista, y entonces entra por la puerta, entra en el hall, y Judy estaba en el piso de arriba, sale, se asoma y le dice: oye, que todavía me estoy maquillando y tal. No, y le ve a Bill en el hall, le ve bailando. Y Bill era un hombre súper tímido, súper así. Le ve que estaba bailando, súper desenfadado y tal. Y Judy se extraña y le dice: pero Bill, ¿qué te pasa? Y le dice Bill: es que ya lo he perdonado todo. Y le dice Judy: ¿cómo que lo has perdonado todo? Sí, sí, le dice: lo he perdonado todo, todo, lo he perdonado todo. Y Judy le dice: a todo el mundo, sí, sí, a todo el mundo, todo, absolutamente, está todo perdonado. Y a Helen también le has perdonado. Sí, sí, completamente. Y estaba feliz, ¿no? Bailando y tal. Y le dice Judy: oye, pues mira, yo acabo de vestirme y esto, y tú vete, porque era en la casa de al lado, tenía que andar 200 metros para ir ahí, y ahora mismo voy y me lo cuentas. Y entonces Bill sale por la puerta, anda 20 metros y que ha muerto. Le estalla el corazón. Cuando le hicieron la autopsia, el médico dice que no había tenido un ataque, que le había explotado el corazón completamente. Le había explotado el corazón. Había llegado al mundo real, ¿sabes? Estaba experimentando lo que era un mundo perdonado, totalmente. Es decir, había hecho impecablemente el curso. Bill. Bueno, pues eso es. Fue, y además, fijaos que simbólico, fue el día de la independencia de Bill, en el que se independizó completamente. Pues eso. Bueno, pues más cosas. Bueno, yo quería que expliques un poquito qué es la versión Hewlett Case y si la versión que tú escribes existe en inglés. O sea, si tú has comprimido. Vale, bien, bien. Bueno, pues mira, como os he dicho antes, por una parte está el urtext, y que es lo que Helen le dictaba a Bill, y por otra parte están las notas. Lo que pasa que notas, las notas prácticamente, las notas... y también me has hecho otra pregunta antes de esto. Me has preguntado si había encontrado errores y cuáles habían sido y eso. Errores de transcripción. Entonces, errores de transcripción. Y entonces os voy a poner un ejemplo de uno de ellos. Y para eso voy a compartir la pantalla y os voy a explicar eso. Porque como os he dicho, están por una parte el urtext y por otra parte las notas. Pero cuando Helen y Ken se pusieron a preparar el curso de milagros para su edición, para hacerlo público, no usaron las notas, usaron el urtext. Y lo que hicieron fue quitar cosas del urtext que les parecían apropiados y algunos párrafos y algunos textos cambiarlos de lugar. Movieron muchísima cosa. Muchísima cosa. Una cosa que estaba aquí lo pusieron allí. Hicieron bastantes cambios de ese tipo. Bueno, bastantes. 5% de toda la obra. Sobre todo al principio. Pero, por ejemplo, en el libro de ejercicios no hicieron nada. Y en el manual del maestro no hay ningún cambio. Es todo exactamente lo mismo. Está todo igual, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo. Para eso voy a compartir la pantalla. Entonces, el problema que tenía Helen y Ken cuando editaron el curso con las notas es que las notas, demonio, eran notas escritas con el sistema taquigráfico de Helen, ¿sabes? Que escribía con una taquigrafía especial que solamente lo entendía ella. Os voy a enseñar un facsímil de las notas, porque tengo todas las notas tal como todos los cuadernillos.
para que veáis cómo era. Mira, ¿podéis ver esto? Ahí está, ¿Lo ahora, estáis viendo? ahora sí. ¿Lo estáis viendo? Pues mira, estos son los cuadernillos de Helen. Tiene este aspecto. ¿Sabéis? Entonces está lleno de palabras, de inventados, notas taquigráficas. Entonces es muy difícil de leer. Muy difícil de leer. Entonces, en lugar de eso, lo que cogieron es tiraron del Urtext, que estaba mecanografiado. Y entonces lo que ocurrió es que a veces, en alguna ocasión, pues el Urtext tiene Bill, o Bill no le, o Helen no le dictó bien, o Bill no le escuchó bien, y hay algún error. Hoy os voy a poner uno que he encontrado que es muy grave. Y entonces es en el texto, en el capítulo 18, que se llama El sueño feliz. El sueño feliz, vamos a ver. Mira, esta es mi versión. Esta es la versión que yo le llamo versión Gongarola. Bueno, Gongarola es el acrónimo de mi nombre, Gonzalo García Lagorta. Le llamo versión Gongarola para que la gente lo distinga de la otra. Entonces, en T18.6, que es el instante, yo leí el título El instante santo compartido, la primera línea que en la edición de la Biblia creo que se llama El sueño feliz, dice, no te prepares para deshacer lo que nunca ocurrió. No te prepares. Y toda esta sección básicamente lo que está diciendo Jesús lo mismo. No metas tus manazas, no intentes hacerte santo por ti mismo. Porque ese tú que intenta ser santo, que intenta expiar, es tu ego. ¿Sabes? Entonces, no te prepares para deshacer lo que nunca ocurrió. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, si os fijáis en el texto original, espera, vamos a mirar lo que dice, lo que dice la versión que vosotros conocéis. La versión dice, prepárate ahora para deshacer lo que nunca tuvo lugar. ¿Y por qué dice eso? Prepárate ahora para deshacer, que es lo contrario de no te prepares. Es decir, en mi versión pone no te prepares. Pues porque en el Urtext dice, prepare you now for the undoing of what never was. Prepare you now, prepárate ahora. Eso es lo que dice en el Urtext. Pero es que el Urtext también está mal. Porque si miráis las notas, mirad lo que dicen las notas. Opa. Mira. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis aquí? Prepare you not for the undoing of what never was. Prepare you not. Y además lo pone con mayúsculas. Lo que pasa que en el Urtext, prepare you now. El not lo cambia al now. Pero entonces ya te lo cambia todo. Y entonces está mal en el Urtext. Está mal en la edición FIP en inglés y está mal en la edición FIP en español. Está mal en todas partes. Pero este párrafo en concreto es importantísimo, porque Jesús lo que te está diciendo es que no te prepares por ti mismo, ¿sabes? Y sin embargo, en la edición que todos conocemos, pues pone prepárate ahora. Pues no te prepares. Está mal. Os voy a poner, este es un caso en el cual está mal en todas partes, menos en las notas. Os voy a poner un caso que es el único que he encontrado
en el que está mal en la edición en español, porque la edición que conocemos en español es buenísima. A nivel, Rosa María hizo un trabajo brutal, brutal, pero tuvo un pequeño desliz. Y eso aparece en, vamos a mirar aquí, en la lección 43. Vamos a ver, volumen 1, tal, tal, aquí está. Vamos a ir a la lección 43. Vamos a ir a la lección 43. Vamos a ir al párrafo 4 y fijaos lo que dice. Dice, repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Y sin embargo, en la versión original, en inglés, tanto en la FIP en inglés, en el Urtext o en las notas, en todas partes, es con los ojos abiertos. Entonces, esta lección la están haciendo mal todos los estudiantes de un curso de milagros en español desde hace 50 años, o desde hace 40, o desde hace 30, que es cuando se publicó el curso. Y todavía no está corregido. Lección 43 es con los ojos abiertos. Y si queréis, os lo enseño. Vamos a ver la versión aquí en inglés. Y dice, mira, esta es la versión en inglés. Repeat the idea for today to yourself with eyes open. Not closed, no cerrados, con los ojos abiertos. Entonces, me pregunta si he encontrado muchas errores. No, no muchos. He encontrado cosas, por ejemplo, que no me gustan. Que no me gustan nada. Como por ejemplo, espera un momentito, a ver cómo hago aquí para que se ponga todo esto bien. Por ejemplo, de la edición en español, no, de la edición en español lo que no me gusta, estoy compartiendo, voy a dejar de compartir, sí. Ya está. De la edición en español hay algunas licencias que Rosa María se toma que no me gusta. Por ejemplo, traduce la palabra to heal, que yo traduzco como sanar, lo traduce como curar. Y lo traduce miles de veces, montones de veces. Y cuando Jesús utiliza, porque en inglés tienes el verbo también to cure. Y cuando Jesús utiliza el verbo to cure, no sabe qué hacer. Y entonces a veces lo traduce como sanar o como curar. Y entonces esto porque, en mi opinión, lo empezó a hacer mal desde el principio. Bueno, mal. A mí me gusta mucho más el tema sanar porque curar tiene mucho más que ver con los síntomas, ¿sabes? Y con lo físico y eso. Pero eso no es grave, porque eso es puramente terminológico. Pero lo que sí no me pareció más grave es cuando traduce del inglés human. Jesús habla muchas veces de living things, cosas vivientes. Y Rosa María lo traduce como seres vivientes. Y eso es grave, desde un punto de vista ontológico. Es decir, dice como que las cosas del mundo son seres vivientes. Y no, Jesús no les llama living beings, que es lo que en inglés habitualmente diría beings. No, dice una cosa muy rara. Dice living things, cosas. No llama seres. ¿Por qué? Pues hay que respetar eso, ¿sabes? Quiero hacerte una pregunta que me dejaron, alguien que no pudo estar hoy acá. ¿Qué palabra te costó más traducir? ¿Qué concepto? ¿Qué concepto por ahí? Bueno, hay algunas líneas que me han llevado días, que he estado peleándome con ellas durante muchos días, pero la palabra que más me ha incomodado es la palabra expiación.
La palabra expiación me ha incomodado tanto porque llegó un momento en el que dije, no, la voy a traducir como reconciliación. Y entonces hice un análisis etimológico que me fui hasta el siglo XI en inglés y miré porque en inglés es atonement. Atonement viene de at one-ment. Y entonces miré toda la evolución etimológica en inglés y eso, y al principio hice la traducción en la que usaba la palabra reconciliar en lugar de expiar. Pues la palabra expiar en español está muy asociada con la culpa y no me gustaba. Y reconciliar me gustaba más. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que tenía que ser expiar. A mí me pasa Tenía que ser expiar. me sirve usar la palabra deshacer. O sea, cuando a uno ¿Cuál? le dice deshacer, Deshacer. Deshacimiento del error, deshacimiento de la ilusión. Entonces, cuando yo por ahí le hablo a alguien que vos le decís, bueno, porque hay que espiar, ¿y eso qué es? Bueno, deshacer, ¿no? Como que, pero... Sí, mm, sí. Pues esa palabra, ya te digo, la expiación. Y entonces me ha pasado, pero es que empecé con espiar, luego pasé a reconciliar, luego me di cuenta que no lo cambié, luego pasó un año, lo volví a cambiar a reconciliar, pasó otro año, lo volví a cambiar a expiar. Es decir, me ha costado muchísimo. Sí. Bueno, te aprovecho Más para cosas. preguntar otra cosa que por ahí no tiene tanto que ver con el libro, pero lo que habíamos hablado de la psicopatía, cuando de pronto en el mundo de un psicólogo o en algún aspecto se propone el contacto cero con determinadas personas de la vida de uno. ¿Qué opinas? Porque en el curso habla justamente de la reconciliación, ¿no? Habla de la unión, de que somos uno con Vale, un todos. psicópata es un enfermo mental grave para nosotros, es decir, alguien que transgrede totalmente las normas de comportamiento socialmente aceptadas, y le llamamos psicópata, porque es un enfermo mental grave. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que aquí todos tenemos una enfermedad mental tremenda, y es que todos pensamos que somos fulanito de tal y no nos damos cuenta que somos el Hijo de Dios, así que ya estamos todos malitos. Pero bueno, no, hay gente que está realmente muy perturbada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente lo que hay que hacer es emplear el sentido común. El sentido común. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo que puedas, lo que crees que puedes. Es decir, tienes que poner toda tu voluntad, porque es cierto de que el curso te habla de unión, pero hay veces en las que Jesús utiliza la expresión y dice, pero no es realista aspirar a tan alto objetivo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que puedas. Tienes que poner toda tu buena voluntad, pero si no puedes más, sepárate. Ujú. Sepárate. Entonces, lo que habría que usar es el sentido común. ¿Qué te dice tu corazón? Pregúntale al Espíritu Santo. Pero al final, haz lo que puedas. Haz lo que puedas. Y sobre todo, no te sientas culpable con cualquier decisión que tomes, porque este es un curso que básicamente te enseña a superar el tema de la culpa. Y entonces, y sin embargo, los estudiantes del curso somos los números unos en encontrar extrañas culpabilidades porque no hacemos bien el curso. Ah, es que no me uno a este sinvergüenza y me estoy separando de mi hermano que es un sinvergüenza y que me está esto. Entonces ya lo estoy haciendo mal, ya soy culpable de algo. Por Dios, hombre. Un poco de sensatez, ¿sabes? Y te darás cuenta que no es así. Yo a mis alumnos les digo, mira, si veis algo que está mal en el mundo de la ilusión, intentad arreglarlo. Si no podéis arreglarlo, intentad aceptarlo. Y si no podéis aceptarlo porque simplemente no podéis, separaros de eso. ¿Qué vas a hacer? Es decir,
Porque sobre todo lo más importante es que no pierdas la paz, que es lo que realmente importa. Es decir, porque perder la paz por pretender ser un buen estudiante del curso de milagros no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Es una majarada, ¿sabes? Mm. Sí, sí. No sé si tienen alguna más, otra preguntita. Si no, algo que yo te... Mari Carly. Pregunta. Sí, rapidísimo. Bueno, Gonzalo, con respecto a la parte del manual para el maestro, donde habla precisamente de las palabras, ¿sí? Y ahorita que mencionaste esto de que somos expertos en sentirnos culpables los maestros del curso, los estudiantes del curso, y en estos días una paciente, yo hago Reiki y últimamente estoy empezando a hacerlo al público, siempre lo hacía para mi familia, pero lo hago, lo hace el Espíritu Santo, porque entro al instante santo y hago el protocolo como si fuera una psicoterapia. El tema es que ella me dijo algo que yo digo, me dice, no hice nada, o sea, en su trabajo, en su cotidianidad del día a día, me dice, estaba tan en paz, o sea, pasaron situaciones que normalmente a mí me hacen explotar, qué sé yo, lo manejé en santa paz y entonces yo, como estudiante del curso, ella no lee el curso y le digo, ¿y qué hiciste? Porque yo le había enseñado unos meses antes el tema de entregarle al Espíritu Santo y me dice, no hice nada, boluda. Entonces yo, ¿cómo que no hiciste nada? No, no hice nada, pero estoy en paz. Y me aquieté y tal. Claro. Entonces yo la felicité, le digo, hey, felicitaciones, nosotros tenemos un libro así y pasamos años estudiándolo para aprender que no hay que hacer nada. Entonces, Claro. Claro, es que realmente es el curso, la enseñanza que estamos aprendiendo, en cierto sentido, y con respecto al mundo de ilusorio, es muy negativa. Es decir, es un curso sobre todo en no hacer. no ¿Qué es hacer. meditar? Sino precisamente no hacer. ¿Qué Claro. es perdonar? Si es no tener en cuenta, ¿sabes? Es decir, y lo que pasa es que en realidad solo el ego hace. El hacer es propio del ego. El Hijo de Dios no hace. Exacto. Entonces, claro, lo que yo te quería consultar, que bueno, ya no Dime. sé por qué me fui por otra parte, esto, el papel de las palabras. O sea, después de todo el trabajo que tú hiciste precisamente con las palabras y teniendo en Sí. cuenta que lo ideal es que no hagamos nada, sino que nos sintamos en paz, pero esto que nos pasa a los maestros que intentamos como que buscarle, como que dice la quinta pata al gato y a veces terminamos hasta en discusiones por cosas que al final... fíjate todas las pruebas que nos trajiste de si estaba mal escrito, de si no. Entonces, eso, Claro, hablar claro, son claro. símbolos de símbolos y al final el perdón de las palabras, como lo que nos quieras decir, porque en realidad no es una pregunta concreta, sino que me gustaría saber tu percepción Bueno, sobre pues esto. mira, bueno, en primer lugar, las palabras simplemente son recursos de comunicación. Es un recurso de comunicación y nada más. Sirve para lo que sirve. Y si me preguntas por parte de cuál es el uso de las palabras por parte de un maestro, yo te diría que es precisamente no responsabilizarte de ellas. Es decir, el arte de la maestría a la hora de enseñar el curso es básicamente a quitarte de en medio. Es decir, quitarte de en medio, dejar el ego aparte y que las palabras salgan de ti y que sean las que sean, ¿sabes? A mí me costó muchísimo. Yo cuando empecé a enseñar el curso, primero me lo preparaba bien, cogía, me lo leía, apuntaba, tomaba notas, iba ahí y con el tiempo me di cuenta que no conseguía comunicar a la gente. Es decir, todo lo que decía estaba bien, pero no conseguíamos experimentar el instante santo. Y entonces, poco a poco, y a base de superar el miedo, porque es que
para quitarte en medio, tienes que trabajar la confianza un montón, ¿sabes? Tienes que trabajar la confianza. Entonces, básicamente, poco a poco empecé a dejar de preparar las cosas y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Oye, y resultaba que esas reuniones, las que nunca preparaba nada, eran las que mejor salían, eran las más espontáneas y tal. Y esta es una técnica que he practicado muchísimo, ¿sabes? Por ejemplo, cuando todas las notas de mi obra no son iguales. Las notas del libro de ejercicios son un poco especiales. Son notas que yo les llamo inspiradas. Lo escribí, lo traduje y escribí esas notas a lo largo de un año. Cada día hice una lección. Entonces, cada día me ponía con el ordenador, con la página en blanco, en situación de pánico, porque me sentaba delante del ordenador en auténtico terror, de decir, ¿qué voy a decir? ¿Sabes? Y entonces lo que hacía era, empezaba a leer algo y simplemente me ponía a escribir. Me ponía a escribir y la redacción iba saliendo, y luego lo leía y decía, coño, qué bueno es esto, ¿sabes? Y entonces, porque me salían cosas que a mí nunca se me habrían ocurrido. Porque lo que hacía era, le hacía una invitación a Jesús y le decía, ¿qué es lo que te gustaría haber dicho aquí, pero que no dijiste porque no tenías tiempo, porque la otra no se prestó o lo que sea? Y entonces con ese espíritu me puse a hacer las notas del libro de ejercicios. Es decir, básicamente, si estás enseñando el curso de milagros, eh, eh, el arte fundamental del maestro que enseña el curso de milagros es quitarse de en medio, desaparecer. Y para eso, el recurso más importante que tienes es perder todo lo que puedas el sentido de importancia personal. Es decir, tienes que dejar de sentirte importante, porque el sentido de importancia personal es el alimento del ego. Y cuando preparas las cosas y las preparas mucho es porque tienes miedo al fracaso. Y pregúntate, ¿el fracaso de quién o de qué? Coño, de tu ego. El único que va a fracasar va a ser tu ego, ¿sabes? Pero ¿qué te importa si fracasa tu ego? Que le den. No, tu ego no vale nada. No, tu ego no merece ninguna defensa. No tienes que prepararte para defenderle de nada. Por eso no tienes que sentir vergüenza ni nada. Es decir, que la gente piense tal, a mí me da igual. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, tienes que confiar mucho. Entonces, es una combinación de dos cosas. Por una parte, necesitas purificar la mente. Y ese también es un concepto que me llevó a años entender lo que significa purificar la mente. Es decir, principio número 7, 8, no me acuerdo, dice, todo el mundo tiene derechos a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Y ya me he preguntado, ¿qué tipo de purificación es esta? Entonces, a mí me gusta mucho la etimología, ¿sabéis? Y empecé a mirar la palabra bien, y puro significa solo uno, solo eso. Oro puro significa solo oro. Entonces, purificar la mente significa enfocarla solo en una cosa. Es decir, tener una cosa, tener solamente una idea en la mente. Entonces, básicamente el curso de entrenamiento que estamos haciendo, si bien la mente personal no puede tener una sola cosa en la mente, el recuerdo de Dios, la idea de Dios y todo eso, porque no es realista, lo que sí podemos hacer es construir una pirámide, una jerarquía de prioridades. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vas a poner encima de esa pirámide? ¿Qué es lo que va a ser prioritario en tu vida? Lo número uno. Bueno, pues eso significa purificar la mente. Es decir, que lo primero que pones es cualquier cosa que tú entiendas que refleja
la enseñanza de Jesús, ¿sabes? Yo Pero es podría eso, decir, el espíritu. Bueno, pues eso, y yo, pues, o la idea principal del día o lo que sea. Entonces, para la maestría de un maestro de Dios consiste, por una parte, purificar su mente y por otra, quitarse de en medio. No tiene que hacer otra cosa más. Eso es todo. Y ya está. Y no tiene más arte que ese. Es decir, si os dais cuenta, es un ejercicio en simplificar, en quitar las cosas accesorias, cuanto, lo máximo que puedas. También sin culpabilidades. Puedes decir, yo qué sé, es que a mí me cuesta mucho quitar esto. Bueno, pues vale, pues te cuesta mucho quitar eso, pero no te sientas culpable. Si tu voluntad realmente es purificar tu mente, llegará un momento en el cual eso se caerá de tu vida, por sí solo, ¿sabes? Aquí tiene una, Rosa María, pregúntame, que tienes la manita de levantada y no has hecho ninguna pregunta. Sí, a mí me inspira mucho la vida de Bill Thetford, porque él en ¿La? su ¿Perdón? simplicidad, a mí me inspira mucho la vida de Bill Thetford, porque en su simplicidad él trajo a la práctica la teoría. Y hay muchos maestros de un curso de milagros, y el libro habla mucho de no hacer ídolos falsos. Realmente todos son Sí, nuestros maestros. ¿Qué forma? Y en el capítulo 30 del curso de milagros hay una parte donde dice, tomar las decisiones es pedir siempre guía, porque es a través del espíritu que todos, independientemente de cuántos años llevamos aprendiendo el curso de milagros, mm, basta que yo no tenga la paz para que yo sepa reconocer en qué momento me estoy dejando guiar o por el ego o por el Espíritu Santo. ¿Cómo se mm, puede traer esta, esta práctica a la simplicidad para aquellos que no tienen nada que ver con un curso de milagros? Yo, yo vivo en Canadá y aquí, por ejemplo, hubo una revolución en un tiempo donde la mayoría de las personas están desconectadas en general. No, no hablo de eso, sino que acá en Quebec hubo una revolución tranquila, que es la separación del poder que tenía la iglesia con la gente. Y desde ahí el tema de religión o espiritual se toca muy, muy, muy delicadamente. Entonces, y hay diferentes culturas con diferentes religiones, pero el curso de milagro nos inspira más allá de los títulos de lo que nos diferencia, sino cómo unirnos en la paz y en la alegría. Cómo poder traer esta práctica sin tener que decirle a alguien, oye, estudia el curso de milagros, hoy practica, sino más bien desde la dulzura y la amabilidad, de traer esa simplicidad en los simples momentos, ¿no? Como por ejemplo cuando Alicia decía, ¿no? Que ella leía esta parte, porque el libro realmente es denso al principio, pero conforme uno va practicando las lecciones, se van haciendo más suaves. Y a mí lo que me inspira es cuando yo no estoy en alegría, ya me di cuenta que voy a abrir el libro y me muestra en dónde yo tengo que purificar mis pensamientos. ¿Cómo se puede inspirar a los demás sin a tener dulzura con nuestro propio proceso, eh, desde la paz, desde la alegría, y no desde en estos momentos de tantas diferencias, ¿no? Con tantas formas? ¿Cómo invitar eso a elegir la paz, sin imponer, sin hacer ídolos falsos? Em, Esa es una pregunta. Y por ejemplo, Bill, Y es él que eso no es estaba una trabajando en pregunta. él. Eh, Más que una pregunta, has hecho toda una exhortación que me ha dejado un poco tulato y estoy un poco perdido. Simplifica tu pregunta. ¿Cómo invitar, ¿Realmente cómo qué te invitar a la paz? preocupa? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo invitar a la paz sin tener que decirle a alguien, estudia mejor el curso de milagros, haz más las prácticas, sino simplemente mm,
eligiendo constantemente la paz en la simplicidad, cuando no se habla tanto de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, sino más bien cómo dosificar o recordar que el espíritu está en nosotros y que solo se trata de volver a elegir, sin imponer qué debes hacer o qué no debes hacer. ¿Cómo traer eso más a la práctica, a la vida diaria, a la simplicidad? Gonzalo, perdón, quiero decir algo. Gonzalo tiene un trabajo del arte de vivir. Yo creo que, no sé si apunta un poco ahí lo que está Sí, preguntando Rosmarie. sí, yo creo que es eso. Pues Sí, gracias. podría ser. También lo que tengo es una clase ahora que tengo que dejaros. Vale. ¿Puedo hablar un Oye, minuto? Rosa María, sí, dime. Sí, por favor. Gonzalo, la pregunta que hizo Rosmarie lo había respondido antes y me quedó eso, lo tomé la nota y dice volver la mente sin aleación. Usted Ajá. no utilizó la palabra aleación, pero dijo puro. Puro es sin mezcla de nada. Sí, sí. Bueno, Fue básicamente muy gracioso. es decir, es preguntarte qué es prioritario en tu vida. Es decir, por encima de todo, ¿qué es lo que quieres? Y a mí me gusta mucho cuando Jesús dice, Hijo de Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y mira, quería dejaros una pequeña nota al final de todo esto, y es la idea que una de las cosas que yo he aprendido con este trabajo que he hecho con el curso es darme cuenta que el curso de milagros sobre todo es un curso sobre la voluntad. Más que sobre el perdón, sobre el amor, sobre Dios, es un curso sobre la voluntad. Es decir, y Jesús lo que nos enseña es a querer como quiere Él, a querer lo que Él quiere y como Él quiere, a parecernos a Él en nuestro querer. Es decir, y todo el tiempo nos está diciendo, pero hermano, ¿qué quieres? Mira, yo lo que te ofrezco es esto, ¿quieres esto? Porque yo es lo que he querido y lo que he conseguido a través de esto es inmenso. Entonces nos está intentando enseñar a querer como quiere Él. Entonces es un curso sobre la voluntad. No hay palabra que se repita más a lo largo del curso que la voluntad, que la elección, que es todo sobre la voluntad. Y en un mundo en el cual la gente no reconoce ni siquiera que tiene voluntad. Es decir, no somos conscientes de que podemos elegir. Oímos sin cesar en nuestras mentes un diálogo interno incesante y como somos muy posesivos, a ese diálogo le llamamos mis pensamientos, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es ser testigos de algo que está ahí. Pues a ese algo que está ahí podemos elegir en decir sí o no. Y básicamente el curso nos enseña a elegir bien dentro de toda esa maraña que, que ronda nuestra mente constantemente, ¿no? Es un curso sobre la voluntad. Y ahora sí, queridas amigas, Gracias, os gracias. tengo que Muchas dejar. gracias. Muchas Encantado de gracias, veros en Gonzalo. cualquier otro Muchas gracias. momento. Muchísimas gracias. Y nada más. Y mirad, tengo dos páginas web, si queréis consultarlas. Una es gongarola.com y la otra es elartedevivir.info. Elartedevivir.info son 17 charlas que he dado estos últimos meses que tienen como objetivo corregir los riesgos cognitivos principales. Y son charlas, las charlas están todas grabadas, son gratis y también podéis encontrar el material escrito, los PDFs correspondientes a cada una de las charlas llenas de gráficos. Entonces, el arte de vivir es un curso que me di cuenta que hacía falta
para que la gente pasara del estado normal del sistema de pensamiento no dualista a el momento en el cual comienza el curso de milagros. Es decir, es una especie de curso de transición entre lo que es el estado habitual de pensar del mundo a el curso de milagros. Es una manera de empezar a considerar ideas como la mente transpersonal y una serie de cositas. Entonces no es un curso sobre Dios, no hablo del Espíritu Santo, no hablo del curso de milagros, hablo de cosas muy corrientes, pero de alguna manera estoy orientando a la mente para apuntar hacia el no dualismo. Y eso, y Consulta, entonces Gonzalo, ¿tienes Instagram? Perdón, pensé que ahí iba no Andrés. tengo ¿No? ninguna red social ni nada. No tengo ni Facebook, ni TikToks, ni YouTubes, ni Instagrams. Bueno, tengo un canal de YouTube donde tengo subidos que se llama @gongarola y ahí vais a encontrar los audios de los cursos del que fue mi maestro, que es Antonio Blay Fontcuberta, que fue para mí, en mi opinión, el mayor psicólogo transpersonal español, por supuesto. Antonio murió en el año 85, es decir, ya hace un montón de tiempo, pero su impacto en mi vida fue fenomenal. Entonces, mejor todavía que mis charlas sobre el arte de vivir, oír los audios de Antonio, que me he dedicado a depurarlos y a ponerlos bien, y todo eso es gratis. Y ya vais a ver. Empezad, si queréis. Os voy a recomendar uno de ellos, un audio que se llama La presencia de Dios. Es precioso. Mirad, id a Gongarola, ¿En qué página es eso, @Gongarola es maestro? el canal. Es en YouTube, en @Gongarola, tú pones, entras en mi canal de YouTube o en gongarola.com encontrarás un enlace a eso, o en elartedevivir.info también encontrarás un enlace a ese canal de YouTube donde encontraréis todos los audios. Y ahora sí que os tengo que dejar. Bueno, Pues ha muchas sido un gracias. placer. Muchísimas gracias, bendiciones y Muchas Y milagros. nada, gracias. Muchas un gracias. abrazo Muchas muy gracias. fuerte y muchos besos desde España. ¿Vale? Muchas Gracias, gracias. gracias, Hasta la Raúl. Hasta luego, próxima. maestro.